Casi sin duda alguna, uno de los mayores atractivos de buscar hacer un pacto con el demonio abrahámico, el cristiano más específicamente, es la idea de satisfacer los mayores placeres de la vida. Ser rico, enamorar a quien se desee, vencer al enemigo, ser fastuoso y virtuoso, e incluso, paradójicamente, ser eternamente joven o cualquier otro capricho que se pueda pasar por la cabeza. Finalmente, entregar el alma a cambio no parece tan salido de quicio, si uno puede llegar a ser feliz y no se tiene tan claro qué es el alma. Se podría pensar que son los espíritus más agobiados los que tienden a dejarse seducir por los beneficios del contrato de sangre, pues encuentran más alivio en el placer inmediato, y la gloria, que en la idea una eternidad sublime e intangible en el paraíso. Sin embargo, las leyendas han dado buena cuenta de las enormes posibilidades que implica invocar a Satanás o alguno de sus esbirros, a tal punto que es difícil no pensarlo dos veces. Los inquisidores dominicos del siglo XV, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, conferían a las brujas la capacidad de volar durante los aquelares, entre otras atribuciones envidiables, en su infame El martillo de las brujas. En el siglo XVIII, el compositor italiano Giuseppe Tartini concedió la inspiración de su obra, Sonata para violín en sol menor, a un pacto con el demonio, y de ahí que la bautizara el Trino del Diablo. Por la misma época, se decía del virtuosismo del violín de Niccolò Paganini que estaba fundamentado en alguna clase de convenio diabólico. Y así, el ángel caído ha permitido a los seres humanos gozar de una vida terrenal sobrehumana, por decirlo de algún modo. Los ejemplos son innumerables, unos más probables que otros. Teófilo el penitente se asocia con el diablo para consagrarse obispo. Mefistófeles le ofrece a Fausto juventud y sabiduría. Riqueza en monedas de oro y plata le concedió el inocente diablo al astuto labrador del conocido cuento de los hermanos Grimm. Urbain Grandier invocó al demonio Asmodeo para seducir a las monjas de un convento de Ursulinas en Loudun. Y el barón de Beaujord decidió intercambiar su alma con el único propósito de vivir felizmente su 12º lustro, de que nunca le faltara dinero y de conservar a sí mismo en el más alto grado de potencia sus facultades prolíficas hasta esa edad, como lo relata el Marqués de Sade. En la década de 1980, y buena parte de 1990, muchas escenas parecidas figuraron en la cultura popular, especialmente visibles en el mundo del rock. Si bien tales historias se pueden rastrear hasta 1950, la globalización y el impacto de las nuevas tecnologías de comunicación en el consumo cultural durante las últimas décadas del siglo XX, permitieron propagar el aparente bulo de pactos entre miembros de las bandas musicales con Lucifer. La puesta en escena y la imaginería de grupos como Black Sabbath, Kiss o Iron Maiden ayudaron a fortalecer los rumores que, años atrás, habían cultivado Elvis Presley, los Rolling Stones, Led Zeppelin y Misfits, entre muchos otros. El impacto en la opinión pública no fue nada parecido a una histeria colectiva, pero sí sirvió de argumento para que distintos grupos de la sociedad consideraran oportuno establecer controles a la producción de contenidos culturales que lograron alcanzar mucha influencia. En 1985 se creó en Estados Unidos, por ejemplo, el Centro de Recursos Musicales de Padres, una entidad que tuvo tal fuerza que logró llevar a uno de los integrantes de Twisted Sister a los estrados, por considerar que los contenidos del grupo incitaban a la desobediencia. Era la época de la música pesada, de los pentagramas al revés, de la euforía adolescente con Damián y la profecía, realmente de 1976, del 666, de los niños del maíz, de la tabla Ouija, de Big Rat Lead, de Eddie Dead, de Alf y de la segunda edición de Adide. Y en esa época el satanismo se situó inestablemente en la opinión pública de buena parte del mundo occidental. No era una cacería.